otros temas, en temas de participación ciudadana, tras asegurar que la participación política debe estar exenta de actos de violencia, el Instituto Electoral de la Ciudad de México llamó a la prudencia. Mire, esta es la información. No se permitirán actos de violencia en precampañas y campañas electorales. Así lo indicó el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda, después de que el pasado viernes se registrara un acto de violencia en el centro de Coyoacán. No puede bajo ninguna circunstancia someterse a una situación de violencia o de cualquier otro tipo de expresiones que vulneren la libertad y desde luego los derechos político-electorales de quienes tienen aspiraciones como candidatos. Estos actos podrán tener desde una amonestación o sanción económica hasta la pérdida de registro. Para evitar que estas conductas se presenten nuevamente, el Instituto Electoral de la Ciudad de México estará vigilando de cerca los eventos. Particularmente se pondrá a disposición de todos los partidos políticos la posibilidad de que estén presentes oficiales electorales que permitan, desde luego, dar cuenta de cualquier circunstancia que se desarrolle dentro de los eventos que realicen. Velázquez Miranda indicó que en las elecciones del próximo 1 de julio se tendrá un escenario efectivo, pues el instituto se ha preparado con simulacros para realizar el conteo y dar la tendencia de los resultados preliminares del nuevo jefe de gobierno, aproximadamente 5 horas después del cierre de casillas, mientras que los resultados de cómputos distritales se darán a conocer al concluir la jornada electoral. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.